Vamos a empezar a identificar dos cosas que no pueden ir sino de la mano. Estas dos cosas tienen que andar juntas. Oiga, no se puede individualizar el poder de la autoridad. Y vamos a hablar de eso. Ya miramos un poquito porque es que en menos de 3 horas, que es el estudio de la semana, no se alcanza a profundizar mucho, pero creo que usted entendió la semana pasada lo que es el poder. Y si no, yo le voy a hacer un resumen para que le quede en su corazón algo preciso sobre lo que es el poder y la diferencia con la palabra autoridad, porque vamos a ir agregándole cosas en este mes del poder para que usted pueda activar, usar el poder. Necesita algunas cosas que la Biblia dice y vamos a estudiarlas. ¿Te parece? Vamos a estudiar para que nosotros no nos engañemos y no digamos, pero ¿por qué? ¿Qué será? ¿Qué sucede? No entiendo. ¿Por qué dije la palabra? ¿Por qué reprendí y no pasó nada? No sé si a usted alguna vez le ha pasado. A mí me pasó, y me pasó varias veces, hermano, y yo decidí no quedarme con la duda, sino investigar y preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué como hijos de Dios, sabiendo que la Biblia dice que el Señor nos dio poder para echar fuera espíritus inmundos? ¿Lo leímos ahora, sí o no? Claro, y en Efesios dice que nosotros no deberíamos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y en esos primeros días de la vida cristiana me sucedieron algunas cosas. Una de ellas se las conté a ustedes, se las he contado, que yo vi una noche así como esta, yo vi un hombre como demente, lo vi como demente en la puerta de la iglesia, y cuando terminó el culto salimos y ese hombre demente tenía una facha como, no precisamente de vivir en la calle, pero como de no tener un hogar fijo. Y él en su locura proclamaba la Biblia en verso, en prosa. Él hacía, era como cuando usted escucha un par de paisas haciendo trovas. Él trovaba con la Biblia y se sabía ¿sabe qué? Es la persona a la que le escuché declamar el Salmo 119, más de la mitad del Salmo, a pura memoria. Pero el tipo andaba por ahí en la calle, andaba pidiendo y al que no le daba, lo madreaba. Entonces yo lo menosprecié en mi corazón y al otro día, mercando con mi esposa, me lo encontré en la esquina del supermercado donde íbamos a ir. Ya habíamos ido a la galería, traíamos ella de una punta de una orejita y yo de la otra, un canastico, un morralito con las verduras. Y estábamos llegando al supermercado para dejar ese morralito guardado ahí donde se guarda la remesa cuando uno va a comprar el grano. Y el tipo me pidió dinero, estaba ahí en esa esquina, en un alboroto y en una algarabía. Yo lo vi y me pidió dinero. Yo recuerdo que yo lo miré con desdén y cuando ya él no me estaba mirando, pronuncié palabras. Dije, por ejemplo, hijo del diablo, este es mucho endemoniado. Claro. Y después de que él había puesto su mirada en otra parte, parece como que me hubiera escuchado. Claro, los demonios se escuchan. Entonces me gritó, ¡calvo! Y empezó a decirme cosas. Y yo a reprender más. Enmudece, espíritu inmundo. De espaldas a él, en una distancia larga, enmudece, espíritu inmundo. Y más gritaba. Más gritaba. De tal manera que dijo unas palabras y se vino detrás de mí. La persona que nos iba a recibir la remesa que llevábamos nos dijo, ahí viene, y ese hombre ha chuzado a varias personas. Y yo dije, no, se tiene que desarmar, ese demonio se tiene que desarmar. Y más reprendía, sin mirarlo, pero más reprendía. Y no, se toreó de una manera como que me estuviera escuchando, así. Y cuando yo lo sentí tan cerca y el tipo bajó la mallita, la bajó y nos dejó ahí afuera solos,
Entonces yo dije, aquí pasa algo malo. Y ahí, de la mano de mi esposa, entonces pronuncié con mi boca: Padre, si yo estoy haciendo algo malo, si algo estoy haciendo que no te agrada, por favor, perdóname. Esa fue la confesión que yo hice, así, en voz audible pero pasito. El tipo que venía gritando y maldiciendo se quedó callado. Yo esperé unos segundos que fueron eternos, porque yo esperaba pues algo, la agresión. Miro hacia atrás y él está guardando una navaja a una distancia como de 3 metros y me dice: solamente te estaba pidiendo una moneda. Calmado, totalmente calmado. Pero entonces yo me fui para la casa diciendo: ¿es la palabra o soy yo la que no tiene autoridad? ¿Es la palabra o soy yo? ¿Será que es mentira lo que dice la Biblia, que tenemos poder sobre los demonios? Y entonces le pregunté al Señor, y el Señor me dijo esto que yo le voy a enseñar por la palabra: que poder sin autoridad no funciona. Poder sin autoridad no funciona. Usted tiene poder, pero cuando lo pone por obra, usted tiene que estar seguro, usted tiene que estar segura que va a poner a funcionar ese poder en la autoridad. ¿Qué es la autoridad entonces? Yo le voy a recordar las dos cosas. Bueno, le voy a recordar el poder, lo que significa poder, porque hay, como en el Antiguo Testamento, hay varios significados de poder. En el Nuevo Testamento es uno solo, pero quiero que le miremos la diferencia con la palabra autoridad, porque es importante que usted sepa cómo se complementa el poder con la autoridad. ¿Listo? Vamos pues. Entonces, solo quiero recordarle algunos significados de la palabra poder. En Génesis capítulo 31, versículo 29, está hablando Labán con Jacob. Lo persiguió porque se le voló y dice: poder hay en mi mano para haceros mal. Deténgase ahí. Solo quiero mostrarle el significado de la palabra poder en esta parte. 30:27 es el significado de la palabra poder. Dice así: poder, mano abierta, indicando poder, medios, dirección, distinción. Bueno, ya eso es otra cosa. Oiga, póngale cuidado. La palabra mano abierta, indicando poder, que tiene los medios y que está en la dirección adecuada para usar ese poder. Eso significa poder, que tiene los medios, que tiene los medios, que tiene la capacidad. Bueno, eso lo vamos a ir mirando. Ahora, usted mira Salmo 105, versículo 4. Usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento hay muchos significados. Muchos son 4. A mí me parecen muchos. Salmo 105. El versículo número 4 dice así: buscad a Jehová y su poder. Aquí la palabra poder es el 5797. 5797, por favor, vaya escribiendo. Fuerza en varias aplicaciones: fuerza, seguridad, majestad, alabanza. Esto significa poder. Fuerza, seguridad, majestad, alabanza, fortaleza, fortificar, fuerte, fuerza, magnificencia, poder, poderío, poderoso, potencia, potente, refugio, resonante, tosquedad, vigor. Listo. Vamos a un tercer significado. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él, está hablando del Señor Jesucristo, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. 35:81. De poder, 35:81. No, perdóneme, 13:69. Estaba viendo otra cita, 13:69. Este es el significado de poder en Isaías 11:2. Significa femenino, participio femenino, de lo mismo que 13:68. Fuerza, literalmente o figurativamente, por implicación, valor. El valor, que es lo contrario de la cobardía, es poder.
valor, fuerza, victoria, esfuerzo, fortaleza, fuerza, hazaña, hecho, poder, poderío, poderoso, potencia, potente, robusto, valentía. Vaya mirando entonces cómo el poder se determina en una actitud, pero también en los medios que la persona tiene para alcanzar algo. Listo. Ahora sí, Jeremías, que es el que estaba confundiendo. Jeremías 51:15. Jeremías 51:15. Dice la palabra: es el que hizo la tierra con su poder. En esta parte entonces sí es 35:81. La palabra poder. Koaj. De una raíz que no se usa, significa ser firme. Déjeme, yo le explico algo. Yo sé que ya usted lo entendió. Solo póngale cuidado. Poder son capacidades, actitudes, determinaciones, habilidades. Una persona de carácter firme tiene poder. Una persona que tiene medios para hacer algo tiene poder. La persona que cuenta con la habilidad, con el conocimiento, tiene poder. ¿Sí? Eso es contar con cosas. Bueno, póngale cuidado. Significa ser firme, de un carácter determinado. Vigor, literalmente fuerza en sentido bueno o malo. Figurativamente capacidad, tener medios. Recuerda lo que vimos en Génesis 31:29, tener medios. Producir. Aquel que produce tiene poder. Aquel que tiene una empresa que produce algún producto tiene poder. Producir también de su dureza. Entonces lo muestran como un animal, un lagarto grande, capaz, cocodrilo, esforzar, esfuerzo, fortalecer, fortaleza, fuerza, fuerte, hacienda, idóneo, poder, poderoso, potencia, vigor, violencia. El que hace violencia tiene poder. Allí están esos significados de poder. Le repito, es muy importante que entonces entendamos la palabra poder como la capacidad, tener la capacidad, el conocimiento, los medios, la habilidad, tener la fuerza, tener el carácter. Eso significa poder. Ahora complementémoslo con lo que dice en el Nuevo Testamento el significado de la palabra poder. Lo vimos la semana pasada. Hechos capítulo número 1, versículo número 8, dice: pero recibiréis poder, vaya allá, y en todo el Nuevo Testamento usted no encuentra otro significado sino el 14:11. El 14:11 entonces dice fuerza, literalmente o figurativamente. Específicamente poder milagroso. Entonces aquí, escuche, entra lo sobrenatural. Aquí entra lo sobrenatural. Dice, poder milagroso, por lo general por implicación un milagro en sí mismo. Vuelve y habla de las capacidades, eficacia, fuerza, ser impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar poder, poderosamente, potencia, potestad. Listo. Entonces, ahora es nuestro deber ver la diferencia con la palabra autoridad y empezar a desarrollar si el poder se puede usar siempre, la habilidad, la capacidad, la fuerza, tener los medios, si se puede usar siempre. Entonces, ya cambiamos a la palabra autoridad. Nehemías capítulo 11. Nehemías. Eso sí, aquí tenemos que estar muy despiertos, muy atentos para que no se nos vaya a escapar nada. El versículo número 21. Nehemías 11:21. Dice la palabra del Señor: los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Sija y Gispa. Tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Autoridad. 59:21. Ese es el significado de la palabra autoridad.
Entonces, mire con una mirada limpia, renovada, y descubra conmigo, entienda conmigo la diferencia entre autoridad y poder. Poder y autoridad. En el Antiguo Testamento, entonces, la palabra autoridad significa, usado como preposición en singular o plural, o menudo como prefijo, o como conjugación con partículas siguiéndole, encima, sobre, arriba. No lo vea de otra manera, encima, sobre o arriba, o en contra. Sin embargo, siempre en su última relación de aspecto hacia abajo, en una gran variedad de aplicaciones, como siguen. Usted puede leer todo lo que quiera, pero debe de quedarse con esto. Autoridad es estar encima, estar sobre. Poder, estar en contra de. Eso es tener autoridad. Cuando una persona está sobre otra persona, ¿cómo son los jefes con los que están bajo su autoridad? Están sobre ellos. Eso es autoridad. Póngale atención. Es aquí donde nosotros empezamos a analizar, entonces, ¿qué tiene que ver el poder con la autoridad? Cualquiera de nosotros puede tener la habilidad, la capacidad, el conocimiento, los medios, llámese dinero, llámese lo que sea, para hacer algo. Pero si no estamos encima, y ya le voy a explicar esto con la Biblia, si no estamos sobre, no podemos ejercer nuestra autoridad. Déjeme primero, se lo explico por la palabra en el Antiguo Testamento, para que nos vamos dando cuenta. Otra vez Génesis 31, ahora desde el versículo 21. Génesis 31, 21 en adelante. Lo leímos de primerito, pero ahora lo vamos a estudiar. Jacob, aburrido porque los hijos de Labán empezaron a decirle: ¿qué va? Usted se enriqueció a causa de mi papá. Usted se está llevando en lo de mi papá. Él hace algunas aclaraciones, les dice a los hijos de Labán: mire, si su papá me ponía como condición que no me iba a dejar sino los corderitos rayados, empezaban las ovejas a parir rayado. Si él me cambiaba la condición y me decía: solamente te voy a dejar los pintados, empezaban las ovejas a parir pintados. Yo no tengo la culpa, lo de su papá es de su papá y lo mío es mío. Y decidió volarse. No le dijo nada un día a Labán, y cuando él se fue a trasquilar sus ovejas, entonces Jacob se voló. Versículo 21, léalo conmigo, dice: huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Dice el 24: y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Qué hizo ahí el Señor? Guárdate, póngale cuidado. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Le quitó la autoridad. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. 29. Poder hay en mi mano para haceros mal. Él dijo: tengo la capacidad, los medios. Tengo la capacidad, la habilidad, los medios, las armas, la gente. Tengo el poder para hacerte daño. Siga leyendo. Poder hay en mi mano para haceros mal.
Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Qué le dijo Labán a Jacob? ¿Tengo con qué? Tengo la gente, las armas, los medios. Te alcancé. Tengo la habilidad, yo sé pelear, usted no. Pero no tengo la autoridad para hacerte daño. Me la quitó Dios. Anoche me dijo: cuidado, tené cuidado. Me quitó la autoridad. Así que Labán, pensando que estaba por encima de Jacob, con las palabras de Dios, terminó estando al menos al nivel de Jacob. No, ni modo, no puedo, no tengo. No hay en mí la autoridad. Tengo el poder, pero no tengo la autoridad. Por favor, que esto sea un motivo de meditación para nosotros en cuanto a: ¿usted cree que tiene el poder de Dios en usted? Uy, sí, hermano, por favor, creámoslo. Hay que creerlo como debe de ser, porque Dios lo dice y yo lo creo. Porque Dios lo dice y así es. Pero entonces empezaremos a reflexionar en esta semana: ¿qué pasa con la autoridad? Si la autoridad en usted y en mí está enterita o no está entera. Si teniendo poder, los medios, la habilidad, la capacidad. Claro, porque ¿qué fue lo que dijo el Señor en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros. Ahora póngale atención. ¿Qué le quita la autoridad al ser humano? ¿Qué le quita la autoridad a un hijo de Dios? Miremos qué es lo que le quita la autoridad al mundo. A ver, primera carta de Juan, capítulo número 5, versículo número 19. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Sin checanear, ¿cuántos somos de Dios? Eso. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa esa palabra bajo el maligno? ¿Qué significa esa palabra bajo el maligno? ¿Qué significa la palabra autoridad? Eso. ¿Qué significa la palabra autoridad? Estar sobre, estar encima. Significa que Satanás tiene autoridad sobre el mundo, porque la humanidad está bajo el diablo. El diablo está sobre la humanidad. Léalo. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Esa palabra bajo dice denotando posición fija. Oiga, volverse un instrumento, instrumentalidad. Uy, hermano, qué tremendo eso. Bueno, entonces empecemos a analizar esto. Porque es que el cristiano vivió durante mucho tiempo una vida tan relajada, una vida tan fantasiosa. Porque se nos enseñó, tal vez sin enseñársenos por palabras, sino como ejemplo, se nos enseñó que nosotros éramos hijos de Dios por ir a una iglesia, por haber nacido de nuevo, por tener una Biblia, por conocer de palabra, por decir amén a lo que el pastor decía, por conocer algunos textos bíblicos, que entonces teníamos la salvación, porque teníamos autoridad sobre los demonios. Claro, teníamos autoridad, pero que no importa si pecábamos, no importa si usted tiene que reconocer que, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Usted me conoció así y ni modo. Sí, está bien, reconozco que yo tengo mal genio. Me da mal genio, pero yo rapidito me calmo y ya. Dios no me va a condenar por eso. No. Está bien, a veces ese mal genio se me sale y soy peleonero.
pero Dios me conoce, Dios sabe que yo soy así. Y de esa manera la iglesia quiso engañar a Dios. Mire, ¿sabe una cosa? El cristiano llegó a creer que Dios se tenía que amoldar a su forma muy personal de ser. Y que así como el cristiano determinara ser, Dios tenía que apoyarlo, aceptarlo y respaldarlo. Que la santidad de Dios, oiga, y esto lo escuché esta tarde, que la santidad de Dios cambia en la medida que el cristiano cambie y determine que no, Dios sabe, entonces yo voy a hacer de esta manera y Dios sabe y Dios conoce. Entonces el Señor, que no cambia, no puede decir, listo, yo dije que sin santidad nadie me vería, pero se llena de ira, de pleito, de contienda, de enemistad, le deja de hablar a la esposa, al esposo, le deja de hablar al vecino, no saluda al de la esquina porque lo percibe malo. Y bueno, pues él no percibe que tenga que dejar esas cosas. Listo, mi santidad tiene que cambiar para poder acogerlo a Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Él no va a cambiar. Entonces, como yo quiero salvarlo, yo voy a dejar de ser tan santo y me voy a identificar con Él para que Él no se pierda. No es así. Sino que el hombre, teniendo el poder que Dios le ha dado, si peca, si practica el pecado, si se ejercita en el pecado, ya no está sobre Satanás y los demonios. Ahora está debajo de Satanás y los demonios. Espero que no se le haya olvidado lo que estudiamos la semana pasada. Satanás solamente puede tomar y aprovechar el poder que el hombre le da con su obediencia. Satanás no puede desplegar ningún otro poder, sino el poder que el hombre le da con su obediencia. Y cuando el cristiano le obedece en el pleito, en la contienda y en cosas peores, ¿no? En cosas peores, como el adulterio, como la fornicación, porque hay en las iglesias, espero que aquí no, ninguno de nosotros. En las iglesias hay personas con mucho tiempo que ellos dicen que no han podido renunciar a cosas como la mentira, la lujuria, la fornicación, el adulterio. Eso ellos dicen. Y se justifican a sí mismos y pretenden que Dios les diga, bueno, sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay problema, estás bien, seguís sobre los demonios en autoridad. No, hermano, no. La obediencia es lo único, escúchelo, la obediencia es lo único que a usted y a mí nos dan la autoridad para ejercer el poder que Dios nos dio sobre los demonios. ¿Usted está entendiendo? Venga, yo voy a decir de otra manera porque yo quiero entenderlo mejor, ¿sí? Usted me lo permite. Usted ya entendió, no hay problema, gracias al Señor usted ya entendió. Permítame decirlo de otra manera para yo entenderlo mejor. Escuche. El Señor me dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos. El Señor me dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones, que significa toda obra de aquel que es un ministro del diablo. Todo lo que hacen los brujos, los hechiceros, satanistas, agoreros, espiritistas, usted tiene poder y autoridad para destruirlo. Usted tiene poder y autoridad para anularlo. Usted tiene poder para que a su vida no afecte nada de esas cosas que ellos hacen. Sin embargo, cuando el creyente deja su posición, oiga, de justificación y de santificación, que es un proceso diario, santificación y justificación, cuando el cristiano se sale de ese punto y empieza a hacer cosas desagradables y empieza a llevar la contraria a lo que dice Dios y se pone en una situación donde es Él el que determina qué es lo que va a vivir, no la Biblia, sino Él. Como cristiano, como cristiana, no, es que olvídese, es que no, es que yo no creo, es que no es justo. Cuando ya el cristiano empieza a vivir su propio evangelio, sus propios mandamientos, entonces la autoridad se desactiva en él. Sigue teniendo poder, pero no lo puede usar.
Me remito ahora a mis primeras experiencias como cristiano. Yo voy y le digo al Señor, Señor, la Biblia ¿es verdad o no es verdad? Y me dice el Señor, ¿lo dudas? Entonces yo siento miedo. Cuando Él me dice, ¿lo dudas? Yo le digo, no, Señor, no lo dudo. Entonces, ¿por qué? Yo le pregunté. Entonces, ¿por qué yo le dije a ese demonio que enmudeciera y no enmudeció? Entonces, ¿por qué yo dije, te reprendo, Satanás, y antes más se alborotó y venía a hacerme daño? Si yo no me humillo, Señor, en ese momento, yo no sé qué hubiera pasado. Y me dice el Señor, póngale cuidado, tu aborrecimiento por el ser humano desactivó la autoridad que yo te he dado. Porque tú no puedes aborrecer a un ser humano. Tienes que hacer la diferencia entre el ser humano, la persona que yo salvé, la persona que yo vine a rescatar a la tierra, por la cual morí, y los demonios que lo están usando. Cuando tú aborreces a la persona, percibes que tu enemigo es la persona y no tienes lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Claro, entonces se me abrió el entendimiento y yo dije, yo vi a ese hombre como mi enemigo. Y la verdad yo dije, hijo del diablo, se lo dije a la persona. Y lo reprendí a él, no al demonio. Y le dije, enmudece, no al demonio, se lo dije a él. Y con ese sentimiento como de rechazo, como de menosprecio hacia esa persona, entonces la autoridad no estaba, no funcionó. Y el poder, yo dije, ay, cabezón yo. Me dijo, no toques a mis hijos. No, eso hasta el día de hoy me sorprendo. ¿Tu hijo es el loco? Me dijo, no toques a mis hijos. Me lo dijo 3 veces. Y entonces me acordé de la escena en que nos castigaban a alguno de nosotros en la casa. Nos castigaban y uno por ahí aburrido, triste, en un rincón llorando, porque pues las piernas se encandela por ese rejo de cuero. Y venía uno de los hermanos, mayor o menor, y le hacía a uno así, que porque le habían pegado, y lo sorprendía a mi mamá o mi papá o yo. Ay, hermano, qué juetiza. Claro, yo dije, no, Señor, yo no, ¿cómo lo iba a entender? Gracias porque lo puedo entender. El tipo conoció de Biblia porque conoció de Biblia, se la sabía. Quién sabe, se apartó y el Señor lo tenía en un proceso, en un trato, y yo metiéndome con él. Entonces ahí la autoridad no funcionó. Entonces hay poder, claro. El poder de mi palabra está en tu boca, Héctor. Pero si dejas tu lugar de hijo de Dios, la autoridad no va a poner a funcionar ese poder. Que el Señor nos ayude a entender eso. Porque por eso es que la iglesia, mire, póngale cuidado. Yo sé que ya usted lo ha entendido por todo lo que hemos estado estudiando los domingos. Póngale cuidado. La iglesia se resignó a no ver el poder. La iglesia se resignó a no ver las cosas maravillosas que Dios dice en la palabra, que nos seguirán a usted y a mí. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí o no? El poder de Dios allí. ¿Por qué la iglesia terminó diciendo, los estudiosos terminaron diciendo, no, lo que pasa es que ya el Espíritu Santo no se mueve así, ya el Espíritu Santo no hace milagros, sanidad, no, eso no, es que los ministerios, eso fue para ese tiempo, eso ahora en día hay predicadores, no más, no, eso no. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque se cansaron de reprender demonios, se cansaron de reprender enfermedades, de darle órdenes a los espíritus inmundos, y como no obedecían, dijeron, no, debe ser que esto ya se desactivó. Debe ser que nunca se dieron cuenta que es que la iglesia había normalizado el pecado entre nosotros y que éramos practicantes de pecado, por más que nos llamábamos cristianos. ¿Por qué éramos practicantes de pecado? Porque aceptábamos el pleito, la contienda, la ira, las enemistades, la envidia, los celos y todo lo demás de ese trato con otros. Ese pecado relacional estaba ahí y desactivaba la autoridad en nosotros, y al final la iglesia dijo, no, debe ser que el poder de Dios ya no está en nosotros, pero sí está en ti.
Y muchos de ustedes tienen testimonios del poder de Dios, de un cambio sobrenatural en su vida, de una sanidad sobrenatural en usted o en sus familiares. Muchos de nosotros tenemos, mire, yo el poder de Dios, lo que hace que me puse a estudiar la Biblia, aún sin ser integrante de una iglesia, yo empecé a verlo de una manera tan impresionante que yo le digo al Señor, Señor, ¿cuándo me va a permitir compartir con la iglesia todo lo que usted ha hecho y lo que hace permanentemente conmigo, lo que haces conmigo? No, el Señor no me dice nada y yo le digo amén. Si alguna vez puedo contarles muchas de las cosas que yo he visto como transformación, como poder, como hechos milagrosos en mi vida, en mi familia, bueno, así será. Si no, no hará falta. Usted mismo lo va a poder disfrutar, usted mismo lo va a poder ver, porque en usted está el poder. Y mientras que nosotros querramos vivir como vive un hijo de Dios, entonces la autoridad activará ese poder en todo lo que el Señor, o más bien para todo lo que el Señor nos ha dado poder.